Bueno, hoy vamos a analizar un ejemplo con la altura entre dos personas y este ejemplo lo vamos a utilizar para ver el problema en el que nos ha metido la física. La física nos ha metido en un problema. ¿Cuál es el problema? En hacernos creer que si nosotros cambiamos el marco de referencia del tiempo y del espacio, si lo pasamos desde la Tierra a la Luna, nos ha dicho que el tiempo es relativo, ¿cierto? Que si cambiamos el marco de referencia, como no va a ser lo mismo que esperemos del tiempo estando en la Luna que estando en la Tierra, no existe el tiempo y el espacio universales, sino que el asunto se convierte en relativos por esa diversidad de marcos de referencia, pero vamos a ver que no, que esto es falso, que realmente el tiempo y el espacio son absolutos y lo vamos a entender con esta analogía de la altura entre dos personas. ¿Cómo funciona esta analogía? Es sencilla. Vamos a suponer que nosotros somos esta persona. Este joven o este adulto está mirando a esta niña, ¿cierto? ¿Qué nos dice él? Nos va a decir lo siguiente: a mí me parece que esta persona es baja, ¿cierto? A mí me parece que esta persona es baja. Y luego, desde la situación de la niña nos dice: a mí me parece que esta persona es alta. No sé si ustedes también estarían de acuerdo con lo que dicen estas dos personas, ¿cierto? Yo en términos generales digo que sí, que estoy de acuerdo. O sea, a este le parece que esta persona es baja y a la niña le parece que esta persona es alta. Pero resulta que ¿cómo interpretaría la física actual esto? Miren lo que nos va a decir. Entonces, la altura no existe. Eso es lo que nos diría la física en relación al tiempo y espacio. La altura no existe, no hay una medida universal de la altura, nos diría la física, porque en este caso, si esta persona es alta, si para esta persona es baja y para esta persona es alta, entonces no hay una altura, no hay una medida de la altura universal, ya que si miramos desde acá, esta persona nos está pareciendo que es pequeña y esta persona, si la miramos desde acá, nos está pareciendo que es alta. Entonces no puede existir la altura. Eso es una manera de parodiar el asunto, porque lo que estamos viendo realmente es que no, la altura existe. La medición de la altura existe. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que no es lo mismo pues lo que mide esta persona a lo que mide esta otra persona. Eso es una analogía con respecto a lo que pasa con el tiempo y el espacio. ¿En qué sentido? En que si obviamente yo estoy desde el marco de referencia de esta persona, yo voy a decir que esta persona es baja. Si yo estoy desde el marco de referencia de esta persona baja y miro a esta persona grande, yo voy a decir que esta persona es más grande, ¿cierto? O es grande. Pero eso no quiere decir que, digamos, no nos estemos refiriendo para analizarlo, pese a estas diferencias, no nos estamos refiriendo a decir que no existe la altura. No, es que al yo emplear la altura, si yo miro a esta persona, digo que es más baja. Al yo emplear los términos de altura, estando desde esta situación, pues voy a reconocer que esta persona es más grande que yo. Incluso estando desde la situación en la que estoy yo puedo identificar y puedo reconocer que yo en efecto soy más alta, o soy más alto, perdón, que la niña. Yo desde esa relación, desde mi marco de referencia. Esto en analogía con lo que pasa con el tiempo y el espacio es como decir que si yo considero que la luna, digamos que la niña sea la luna, si yo considero que la luna va más rápido, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que a la vez, si la luna va más rápido, a la vez lo que estaría diciendo es que yo voy más lento, ¿cierto? Eso es lo que estoy mostrando. Si la niña llegue a decir que este va más lento, o sea, la Tierra, siendo en este caso nosotros la Tierra, si la Tierra va más lento, o parece ir más lento, a la vez lo que estamos diciendo es que nosotros vamos más rápido. Pero recordemos que ahí ese marco de referencia se está manteniendo, ¿cierto? Se mantiene. O sea, si yo lo pongo acá, yo puedo referirme a la niña, puedo referirme como habíamos visto a mí mismo, pero estoy apuntando a esa situación absoluta, es decir, a que la altura se mantiene, a que el tiempo y el espacio se mantiene. Lo que hay que aclarar es que
lógicamente no es lo mismo la perspectiva que yo estoy empleando desde esta situación que la de estando en la situación de la niña, ¿cierto? Pero ya vimos que pese al cambio de situación, el tiempo y el espacio se mantienen de manera absoluta, la altura, la medición de la altura se mantiene, ¿cierto? De manera absoluta. Lo que está cambiando es la relación que yo estoy estableciendo con la altura, ¿cierto? Porque aquí lo que estoy diciendo es que esta persona se ve más grande, ¿cierto? Y desde acá estoy diciendo que esta persona es más pequeña. Pero no es que la altura cambió absoluta, sino que efectivamente la situación desde la que yo estoy acá para analizarlo me da una y desde acá me da otra, ¿cierto? Desde esta situación hace parecer, o sea, desde la situación en la que estamos, esta situación, pongámoslo acá, la situación en la que nos encontramos, la situación en la que nos encontramos o perspectiva en la que nos encontramos, hace parecer que no existe la medida absoluta de la altura, pero vemos que sí existe. Lo que cambió fue la perspectiva o relación con esa medida absoluta de la altura. O sea, no se negó la medida absoluta de la altura, ¿cierto? O sea, la altura siguió existiendo, pero no es lo mismo hablar sobre la altura si yo estoy desde acá, porque voy a decir que esta persona es pequeña, que decir lo mismo con respecto a la altura estando desde esta situación. Voy a decir que esta persona es grande y desde acá voy a decir esta persona es pequeña, pero en ningún momento voy a poder negar la altura. Esta negación absoluta de esa medida de la altura es lo que está pasando en analogía con el tiempo y el espacio. Estamos negando esa situación absoluta del tiempo y el espacio mismo por esta diferencia de perspectiva o desde situación desde la cual lo estamos midiendo. Asunto que es falso, ¿por qué? Porque el tiempo y el espacio se mantienen de manera absoluta, pero no es lo mismo si yo lo mido desde la luna, ¿cierto? Pero es una diferencia relativa a que lo mido desde mi situación. O sea, que yo mire a la niña desde esta situación no quiere decir que la altura no exista, o sea, esa situación absoluta. No, es que no existe porque si yo miro desde acá y la veo pequeña y ella desde acá me ve grande, no existe esa medida absoluta de la altura, no existe ese tiempo y espacio absoluto. No, sí existen. Solamente que en efecto, pues no es lo mismo medirlo desde acá, no es lo mismo, ¿cierto? Desde siendo la niña a desde acá, desde siendo el muchacho adulto. Pero eso es una diferencia relativa, es una diferencia que yo no puedo negar, que yo estoy en cierta parte a cierta altura y la niña está en cierta parte con cierta altura, ¿cierto? Y hay una diferencia relativa con respecto a esa altura, es decir, yo tengo cierta altura, cierta altura relativa con respecto a la altura, pero la altura se mantiene de manera absoluta. Esta niña es más pequeña, pero tiene cierta diferencia relativa de altura con respecto a la altura absoluta, ¿cierto? O sea, ella es pequeña, su altura es pequeña, pero es una altura pequeña en relación a la altura. Yo soy grande, ¿cierto? O esta persona es grande, es una, digamos, un tamaño relativo de altura, pero no es toda la altura, sino que es una parte, ¿cierto? Entonces esta medición relativa, esta situación relativa, digamos que la física nos vendría a decir, no existe entonces la altura absoluta, no existe la medida de la altura, no existiría ese tiempo y espacio absoluto, porque supuestamente estas dos perspectivas están mostrando que está variando. No, la altura no está variando, la altura como tal se mantiene, esa situación absoluta, pero no es lo mismo estar desde acá que estar desde acá. Yo tengo cierta altura y la niña obviamente tiene otra altura, pero ambos estamos apuntando a que nos podemos medir y a saber que una es más pequeña que el otro, ¿cierto? Solamente que esta diferencia de altura hace parecer que no existe la altura. Esa diferencia de altura hace parecer que no existe la altura, pero sí existe. Eso es lo que estaría causando la gravedad. La gravedad hace parecer que no existe eso absoluto, pero sí existe.